Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago sigue con su amor característico, precioso, lleno de tacto y sencillez. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. Ok, pueden tomar asiento. Buenísimo, ¿no? Santiago lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de tacto. Como Juan. Vieron que las cartas de Juan cortaba la cabeza, pero con amor. Como decimos nosotros ahora, ¿no? Con respeto, ¿eh? Soy la peor persona que conocí en el mundo. Con respeto te lo digo, ¿sí? No te ofendas. Si una persona no tiene todo el contexto de la carta que hemos venido hablando, pensará que Santiago en este capítulo 2 comienza a tocar un tema aislado de lo que viene hablando. Como que comienza otro tema que no tiene nada que ver con lo que venía diciendo, pero no es así. Estos hermanos a los que Santiago les escribe estaban en diversas pruebas, según el versículo 2 del capítulo 1. Y Santiago entonces les escribe para ayudarles a entender el propósito de las pruebas y también para corregir la vida que venían llevando. Ante las pruebas que estaban pasando estos cristianos, ellos, recuerdan, habían reaccionado con ira, con abundancia de malicia y culpando a Dios por esas pruebas, por los pecados que cometían en esas pruebas. Eso está en el capítulo 1 del 13 al 21. Y esa reacción fue así porque estos hermanos, como Santiago les dice en toda la carta, dejando claro que le está hablando a cristianos, estos hermanos reaccionaron así porque estaban convencidos de que eran buenos y fieles cristianos. Esto no me puede pasar a mí porque yo tengo una religión pura y sin mácula, decían ellos. Yo soy un fiel cristiano. Se creían religiosos, verdaderos adoradores, según Santiago 1:26. Se veían como cristianos maduros y maestros de la vida cristiana, según Santiago 3:1. Y también se veían como los que sabían vivir la vida cristiana, como los verdaderos sabios de la vida cristiana, según Santiago 3:13. Pero no se dieron cuenta y ni siquiera se les había cruzado por la cabeza que tal vez el motivo de las diversas pruebas era porque ellos no eran esos grandes y fieles cristianos que creían ser. Ellos no podían ver que el motivo de sus pruebas había sido el descuido del corazón. Se habían llenado de pecados y no podían ver que estaban siendo engañados por sus razonamientos, según Santiago 1:16. Y por eso corrían el gran peligro de abandonar la fe, según Santiago 5:19. Por eso vimos desde los primeros versículos, Santiago los llama a volver a la fidelidad a Dios. Oren pidiendo sabiduría, pero oren con fe, siendo fieles. Dejen de andar de un lado para otro. Desde los primeros versículos les dice, vuelvan a la fidelidad, y lo continúa haciendo por el resto de la carta. En esta carta, Santiago les dice, en forma de resumen general, el sabio, el que es verdaderamente sabio, obedece y es fiel a Jesús en todas las situaciones de su vida. Ese es el mensaje de la carta. El sabio obedece a Jesús y permanece fiel en todas las situaciones de su vida. No importa si eres rico o si eres pobre, que era el contexto en el que estaban ellos. Tienes que ser fiel a Jesús. Y lo que comienza a hacer aquí en este capítulo 2, hasta el versículo 13, que es el que leímos, es mostrarle uno de esos tantos pecados que ellos tenían y que no se habían dado cuenta. Y les exhorta a abandonar ese pecado. La prueba, las diversas pruebas habían llegado en parte por esta causa, porque tienen un terrible pecado en medio de su congregación, y era ese pecado el favoritismo, el hacer distinción de personas. No pasa, ¿verdad? Eso en las iglesias. No tienen ni idea de lo que es ser discriminados en la iglesia, no tienen ni idea, ¿no? No pasa. Por eso dice, miren, lean conmigo ahí, abran sus Biblias y pongan un mechón de pelo, una uña, lo que sea, y estén leyendo ahí, no pierdan lo que dice en la Biblia, así lo van siguiendo conmigo. Hermanos míos, capítulo 2, versículo 1.
Que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿va? O sea, ustedes son religiosos, vieron cómo terminaba el capítulo anterior, ¿no? La religión pura y sin mácula es esta. Así que vuestra fe sea sin acepción de personas. Son religiosos y ellos sí, somos fieles. Ok, dejen de hacer distinción de personas entre ustedes. Ahí va a la yugular, o sea, como que no le empieza a dar vuelta a nada. ¿Son fieles? Yo no lo creo, están haciendo distinción de personas. Porque, dice el versículo 2, si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, ahí, ¿qué sería aquí al lado del ventilador, no? Siéntate en buen lugar. Y al pobre, no, quédate ahí bajo el púlpito que hace un calor tremendo, anda con misio kit, ¿no? Al pobre me escondelo allá, quédate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La situación era muy clara, está súper claro lo que estaba pasando en esas iglesias. Entraban personas con mucho dinero a la congregación y eran tratados de una forma muy diferente a los pobres. Anillos de oro, dice, en ese tiempo había hasta casas que te alquilaban los anillos. Entonces vos los podías alquilar para ostentar de que eras rico. Entonces te ponías muchos anillos, así como que eras rico. Entraba un rico, lo trataban muy diferente porque era rico, y a los pobres los maltrataban dejándolos parados o en el piso, mientras que a los ricos se les daba el lugar de honor en las reuniones. Así, dice el versículo 6, ellos estaban afrentando al pobre. Ellos estaban tratando a los pobres sin misericordia, sin empatía por su situación de vida y como si no tuvieran sentimientos. El pobre iba a la iglesia donde supuestamente no lo iban a tratar como una carga ni con desprecio, y al entrar a la iglesia se encontraba con todo eso. Imagínense la humillación que sufría ser tratado así públicamente. Entonces Santiago les dice muy fuerte, miren el versículo 6 y el versículo 7, Santiago les dice, no los entiendo. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? En esa época, si uno le debía plata a un rico y estabas caminando por la peatonal ahí y el rico te encontraba en la peatonal, te encontraba en la calle, literalmente te agarraba del cuello de la remera, digamos, para que me entiendan, y sin misericordia, sin importarle si tenías esposa, si tenías hijos, literalmente te arrastraba por la calle y te llevaba delante del juez. Y Santiago les dice, no los entiendo. Los que los hacen sufrir e insultan a Jesús son los más honrados en el culto. ¿Qué les pasa? O sea, como... Aparte, dice Santiago, Dios también eligió a los pobres. ¿Con qué derecho ustedes los desprecian? Miren lo que dice el versículo 5. Hermanos míos amados. Es como que les está dando con todo, pero con respeto, ¿no? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? No quiere decir que si alguien aquí es rico no puede ser salvo. Lo que pasa es que en esa cultura, un pobre era un estorbo, era una carga a la sociedad. No era respetado y era considerado alguien inferior, casi sin valor. Como que culturalmente estaba bien despreciarlo. Era lo que hacía la cultura. Porque el pobre, y es pobre. O sea, como que está mal si no lo tratás mal. Es pobre. Entonces Santiago les dice, la cultura los trata así, los considera así, pero Dios no los considera así. Dios los escogió a ellos, los amó y los trató con la misma dignidad con la que trata a los ricos y a las demás personas. Santiago les dice, para el Señor ellos no son una carga, no son alguien inferior al resto y no son algo. Son personas amadas y buscadas por Jesús en la cruz.
Entonces Santiago les dice, ¿por qué ustedes se ponen por encima de Dios y los tratan así? Lejos de ser algo agradable a Dios, ustedes están siendo jueces con malos pensamientos, dice el versículo 4. Entra un pobre, lo miran y lo juzgan como indigno de su amor e indigno de respeto y de un lugar de honor. Esa película vieja se me vino a la mente, se llama El Diablo Viste la Moda, ¿no? Entra una chica así súper mal vestida y la que escapa en la moda la mira así como, uff. Eso hacían en la iglesia. Entraba una persona, la escaneaban, indigna de mi amor. No crean que eso, que la persona que entra no se da cuenta. Que no diga nada no quiere decir que no se dé cuenta. La humillación, el desprecio, el hacerte sentir menos. ¿Ustedes creen que eso está bien? Le dice Santiago. Les está dando con un palazo. Con que son fieles cristianos. ¿Dónde están los pobres en su reunión? Los mató. Al parecer, entonces, como el corazón endurecido nunca quiere perder una batalla y si pierde quiere dar un gancho, aunque sea, algunos de esos hermanos le contestaron a Santiago y le decían que no estaban haciendo distinción de personas, que él había interpretado mal lo que estaba viendo de sus vidas. Ellos estaban amando al rico como ellos mismos. Ellos no estaban pecando, ellos estaban cumpliendo el mandamiento de Jesús. Estaban amando a su prójimo como a sí mismo. Entonces, mire lo que dice Santiago en el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, espectacular, le dice Santiago. Pero ustedes no están haciendo eso, ustedes están haciendo acepción de personas. Cometéis pecado y son convictos por la ley como transgresores. El corazón es especialista en agarrar versículos bíblicos para ganar el debate. No busca la verdad, quiere ganar el debate. Entonces, al parecer había personas que dicen, Santiago, estamos amando a las personas que entran como son el prójimo también. ¿Qué? ¿Está mal ser rico? Y empiezan esas preguntas capciosas, ¿no? Cuando uno está exhortando, comienzan a decir, ¿pero qué? ¿Está mal esto? Te quieren poner a vos como el que está mal. Y Santiago no se deja mover por eso, sino que afirma su exhortación diciéndoles que estaban en rebelión contra Dios. Ustedes no están amando al prójimo. La ley real, dice Santiago aquí, que ahora el cristiano debe obedecer, los declara transgresores por lo que están haciendo. Entonces imagínense eso. No, estamos amando al prójimo. Santiago, ¿qué te pasa? Te estás desviando de la fe. Y Santiago le dice, ustedes no están amando al prójimo. Yo sé lo que les estoy diciendo. No están amando al prójimo. Ustedes están usando ese pasaje como excusa para calmar la conciencia porque no quieren reconocer que están en rebelión. Ese pasaje de amar al prójimo los condena, dice Santiago. Entonces alguien le podría decir a Santiago, pará, ¿no? Para un poco, o sea, no podés tratarlos así por un caso puntual. ¿Por qué los llamás transgresores de la ley si solo en este punto están fallando? Santiago, no es lo mismo discriminar a una persona que matar a una persona, ¿verdad? O sea, no es lo mismo, qué sé yo, algo asqueroso, escupir el rostro de alguien que empujarlo por la escalera. Ambas cosas son pecados, pero a lo sumo uno le dará un poco de asco, se lavará la cara y ya está, pero el otro se levantará. Bueno, Isabel así, ¿no? Cuando se cayó, ella, esto es terreno, esa. No es lo mismo, le decían, se estás haciendo muy duro, transgresor de toda la ley. O sea, toda la ley. Tiene razón. O sea, cada pecado tiene su debida consecuencia y su justo castigo. El Señor no va a castigar a aquel que mata a una persona de igual manera que aquel que insulta a una persona. Pero lo que ellos no se estaban dando cuenta es que tanto si mato a alguien como si los discrimino, en ambos casos me estoy rebelando a Dios porque Él dio la ley. En ambos casos me estoy levantando contra Dios.
El pecado, y esto es crucial entender, es pecado no tanto por las consecuencias. Si el otro no se da cuenta, entonces no es pecado. Si el otro no me dice nada, ¿no es pecado? Como dijo un periodista sumamente equivocado, si el menor de edad no siente que fue abusado, entonces no hubo abuso. ¿Será así? ¿En serio? ¿El pecado es pecado si el otro se da cuenta? Santiago les dice, no estás entendiendo. El pecado es pecado no tanto por si la otra persona se da cuenta, sino ante la persona a la que estoy ofendiendo y ante quien me estoy rebelando. Ahí está el punto. ¿Alguna vez le preguntaron a ustedes, qué tiene de malo ser homosexual? ¿En qué te lastima a vos que dos personas que se aman, dicen ellos, se casen? ¿Qué mal te hace a vos? A mí absolutamente nada. Te estás rebelando ante el dador de la ley. Ese es el punto. Como me estoy rebelando, sea si mato o si discrimino, igual me estoy rebelando al que dio la ley, yo me hago transgresor de toda la ley. Por eso dice, miren el versículo 10, cualquiera, ustedes son transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque el que dijo, ¿ves? El énfasis está en el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿Ven? Ahora, si no cometes adulterio, pero matas, te hiciste transgresor de la ley, porque el que dio la ley dio todos los puntos. Te está revelando ante él. Que es súper fuerte. Entonces, alguien puede decir aquí ahora, venimos al siglo XXI, no sé qué siglo estamos. Eso no va a pasar nunca acá. Como sociedad hemos crecido, como sociedad hemos avanzado. El contexto social de nosotros es diferente al contexto de ellos. Entonces no va a pasar nunca también porque todos somos pobres, ¿no? Jamás va a entrar un rico y le vamos a poner en lugar de honor, ¿no? El punto del pasaje, el punto no es que se puede discriminar a todos los demás menos a los pobres. Como que están bien si discrimino a las mujeres y a los niños, pero a los pobres, se nos está llamando al prójimo. No es el punto del pasaje, sino que hay una raíz mucho más profunda de ese pecado. ¿Por qué alguien haría distinción de personas? Te tienes que preguntar. ¿Por qué existe el favoritismo en la iglesia? Y ahora les pregunto, no estoy hablando de Misa Saldo, estoy hablando de la iglesia. ¿Existe el favoritismo en la iglesia? ¿Existe la discriminación en la iglesia? ¿Existe esa distinción de personas en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de ese pecado? La raíz del favoritismo es un corazón tan egoísta, tan mundano y tan centrado en sí mismo que solo busca usar a la persona para satisfacer alguna necesidad, alguna frustración o un anhelo personal. En el caso de Santiago era el dinero. Estos hermanos estaban en mucha pobreza, entonces decidieron adular y usar a los ricos para sacar beneficio personal. Y como los pobres no les servían, te discrimino. No me servís. Ellos estaban viviendo bajo esta regla. Hermano que no me sirve, hermano que puedo discriminar, ofender o no llevar el apunte. Y hermano que sí me sirve, hermano que debo adular, perseguir y conquistar. ¿Existe eso? ¿Hemos crecido como sociedad? Entonces estos hermanos, los que usan a los demás, hay incontables ejemplos en la iglesia. A veces son imperceptibles, a veces es tan normalizado que nos preguntamos por qué no arrancamos, por qué es todo caído, por qué todo triste. ¿Se nos habrá cruzado por la cabeza que tal vez estamos todos llenos de favoritismos? Entonces estos hermanos, ¿no? Los aduladores, los que hacen distinción de personas en las iglesias, se juntan con un grupito específico de hermanos, ya sea los nuevos o los marginados o los que están en disciplina. Ellos siempre están ahí. Porque a ellos, a los nuevos, a los marginados y a los que están en disciplina, sí se los puede manipular.
A ellos sí les puedo mostrar que no soy como los demás piensan que soy. Entonces estas personas no están amando al discriminado, no están amando al nuevo, no están amando al que está en disciplina, los están usando para satisfacer un ego herido. Mientras que a los que sí lo conocen y sí le van a decir lo que ven, ellos no se acercan y no se preocupan por ellos. ¿Qué es eso? Favoritismo. Uso a mi hermano para sanar un ego personal. Yo no soy como todos los demás piensan que soy y se lo voy a demostrar. O algún pastor, ¿no? Adulando y atendiendo y nunca exhortando a los que más ofrendan. ¿Por qué? Favoritismo. Es más, vamos a empezar a implementar aquí cuánto es el mundo que ustedes ofrecen. El otro día vimos con Andrew una foto, no sé si será cierto, pero sí hay iglesias que llevan contabilidad de quién diezma. Entonces, si ya ven que no diezmaste por 2 meses, como que te cortan la suscripción. Se corta el amor, se corta el servicio, se corta, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Favoritismo. Pastores adulando al que ofrenda. Yo no tengo idea quién ofrenda, si no ofrendan, cuándo. Entonces, a los hermanitos que nunca ofrendan, estos pastores los exhortan con un celo de Juan el Bautista. Le cortan la cabeza, eso es increíble. Pero a los demás que sí ofrendan, ora por ellos. ¿Qué es eso? Distinción de personas. Este me sirve, este no me sirve. U otro hermano que tiene su compinche, su psicólogo personal, ¿no? Dentro de la iglesia, al cual le puede contar todo y hablar mal de todos y criticar todo, diciéndose a sí mismo, es que este hermano sí me entiende. ¿Qué quiere decir eso? Lo puedo manipular y como sé que nunca me va a decir nada, quedo justificado. Porque no soy el único que lo ve así. Este hermano también lo ve así. ¿Qué es eso? Ya lo tienen que responder fácilmente. Favoritismo. Te uso para saciar mi deseo de atención. Te uso para criticar y descargar mi enojo libremente. Te uso para sacar un beneficio personal. Te uso para obtener alguna posición o alcanzar alguna influencia eclesial. Entonces están esos hermanos que cada vez que habla el pastor o algún líder influyente, ellos dicen, ¡oh! ¡Qué palabra! ¡Qué sabiduría! ¡Qué consejos! O sea, Salomón es un inmaduro carnal al lado de usted, pastor. Es una cosa... Jamás había escuchado algo así. Leí la Biblia, ¿no? O sea, no traje nada. Lástima que se cerró el canon, pastor, porque si no tendríamos un nuevo libro con sus predicaciones. Es una cosa... No pasa nunca. Personas de la iglesia que intentan comprar a los líderes con regalos, adulaciones o dinero. ¿Qué es eso? Favoritismo. Te uso porque me servís. Como no me servís para alcanzar la posición eclesial que quiero, ni te ofrendo, ni te adulo, te trato mal encima. ¿Por qué, hermanos, hay tantas iglesias desunidas y con muchas peleas, quejas, murmuraciones, celos, envidias y todo eso, como justamente Santiago describe a las congregaciones después en esta carta? Porque en lugar de amarse unos a otros, se están usando unos a otros. Entonces, no lo digo por acá porque sé que no pasa acá, yo no los veo así, y si lo hacen ni me doy cuenta y a veces hay que adular a los hijos de los pastores, para que no piensen que estoy hablando de mi único hijo, hay que tratarlo bien. Entonces, si Isabela rompe eso y como que no puede ser, siempre sos así, el gatito feo ese, ¿no? Pero si el Jere lo hace, no pasa nada, había que remodelar toda la ofrenda. ¿Sí? No está bien eso en la iglesia. ¿Por qué hay tantas iglesias destrozadas?
Se siguen reuniendo los domingos, ¿eh? Desunidas, llenas de rencor, de grupitos aislados que se miran de la otra mesa así. Entonces un grupito se ríe y el otro grupito ya, como que nosotros estamos mejores que ustedes. ¿Por qué? Porque en lugar de amarse unos a otros, se están usando unos a otros. En el corazón de los que hacen distinción de personas gobierna la siguiente afirmación: eres un buen hermano si te puedo usar. Si no te puedo usar, te puedo discriminar. Amén. Y Santiago les dice, esto se tiene que terminar. Ustedes están transgrediendo la ley del Señor, ustedes se están rebelando al Señor, deben abandonar ese estilo de vida porque no se están dando cuenta que van a ser juzgados por ese pecado. Miren lo que le dice en el versículo 12, así hablad y así haced, digan lo que yo les estoy diciendo y hagan lo que les estoy diciendo, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hablen y vivan a la luz del juicio. Todos nosotros vamos a ser juzgados, todos nosotros. Entonces, así hablad, porque ellos se jactaban de hablar bien, eran religiosos, eran los sabios, eran los maestros. Así hablad como yo estoy hablando y así haced, les dice. Otra vez el énfasis en el hacer, en la obediencia. Porque ustedes van a ser juzgados ahora por la ley de la libertad, pero hay un juicio. El cristianismo, hermanos, no es un menú de un restaurante donde uno puede elegir lo que le gusta y descartar lo que no le gusta. No es así. Uno no puede llegar a la iglesia y tratar bien al que no le hizo nada y despreciar a aquel con el que tuvo cierto roce. Ser cristiano no es vivir como uno quiere. Porque Jesús pagó por mí, dice esta gente, y ya no hay condenación, ¿no? Ya no hay condenación. Entonces, fuimos salvados, dice Santiago, para obedecer al Rey. Hay una ley real que hay que obedecer en la iglesia. Fuimos rescatados de la rebelión para entregarnos a una nueva ley, a un nuevo Señor. Y cada uno va a ser juzgado por lo que hizo con la obra de Jesús en la cruz. ¿Fuiste fiel al Señor o fuiste rebelde al Señor? Entonces les hace una advertencia. Miren el versículo 13. Ahí entra esta advertencia. Juicio sin misericordia será con aquel que no hace misericordia. En el día del juicio, el Señor te va a tratar y a juzgar como tú trataste y juzgaste a tu hermano aquí. ¿Cuántos dicen amén eso? No lo quiero confirmar, ¿no? Y esto que está diciendo Santiago acá no es para mostrarse fuerte, es lo que enseñan todas las escrituras. Es lo que enseña Jesús en el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la oración de Jesús, cuando les enseña a orar el Padre Nuestro, les dice, porque si no perdonáis de todo corazón las ofensas de sus hermanos, tampoco el Señor los perdonará a ustedes. Santiago está recitando y aplicando a la vida práctica la enseñanza de Jesús. Y luego Jesús en Mateo 18 cuenta toda una parábola de un hombre que le fue perdonado una deuda impagable, pero después mandó a la cárcel a uno que le debía 20 pesos. Y cuando se entera el rey que le perdonó la deuda impagable, lo llama al siervo y le dice, tú debiste hacer como yo hice contigo. Ahora a los torturadores. Y Jesús termina esa parábola. Así hará el Señor con todos aquellos que no perdonen de todo corazón. Santiago no está hablando porque está emocionado y empieza a hablar con predicaciones pentecostales. Y empieza a disparar ahí una catarata de verdades que no se aplican a la predicación ni a nada, pero está emocionado. Santiago está aplicando la enseñanza de Jesús. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia.
Si emitiste un juicio sin misericordia, en el día del juicio, el Señor emitirá un juicio sin misericordia. Si miras a tu hermano y eres como el de la película, el diablo viste la moda. Sí, ya te sirvo, sí, ya te doy el juicio sin misericordia se va a hacer contigo, porque tú no tienes misericordia. Usas a los demás. Pero si tu misericordia venció tu juicio hacia tu hermano, entonces la misericordia del Señor triunfará sobre su juicio hacia ti. Por eso dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto no quiere decir que si el Señor les habla, si ahora a la tarde, al terminar la reunión, me quieren decir, che, qué buena predicación, ya yo los voy a considerar como... No, cada uno examina el corazón. Yo me doy cuenta, a veces hago chistes que no son para reírse tanto. Y no tengo 5 años, digamos, yo sé. Cuando nos encontramos bajo diversas pruebas como se encontraban estas personas, salió la realidad del corazón. Estos sabios maestros religiosos y fieles cristianos en realidad eran egoístas, jueces con malos pensamientos que usaban a los hermanos para beneficio personal. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, entonces es primordial hacer al Señor la siguiente oración que está en el Salmo 139, 23. Examíname. No examínanos. Yo, he presenciado muchísimas reuniones de oración donde el que está luchando con algo siempre ora en plural. Señor, despiértanos. Estamos fríos, estamos secos, apagados, en plural. Si tan mal estamos, yo tengo otra visión de ciertos hermanos. ¿Qué dice el salmista? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y por favor ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas veces las pruebas llegan para salvarnos del juicio de Dios, es lo que le está diciendo Santiago. Muchas veces son una salvación para nosotros. Nos hacen despertar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy pasando esto? Muchas veces las pruebas llegan para hacernos ver lo que hay en el corazón y volvernos a la fidelidad a Dios. En este caso puntual, el pecado del que ellos se tenían que arrepentir era el favoritismo. Pero es necesario buscar más y corregir todo aquello que no le agrada al Señor. Y así experimentar la vida del bienaventurado que él habló en el capítulo anterior. No se trata de usarnos unos a otros. No funciona. O sea, funciona para algunos, pero no funciona. No es así. Si haces eso, estás discriminando a todos los demás que no te sirven. Eso lo ve el Señor. Y el Señor te va a juzgar, nos va a juzgar a esta congregación si somos así. Si alguno de aquí vive con esta regla, hermano que puedo usar es mi hermano, hermano que no puedo usar no es convertido, debe arrepentirse. Hablaba yo con Fer y con Lucas, y yo le decía algo que suena fuerte al principio, pero después espero que lo hayan entendido. Yo decía, el pastor no tiene amigos en la iglesia. ¿En qué sentido? Ellos dos son mis mejores amigos acá, ¿sí? Pero no tiene amigos. ¿En qué sentido? Cuando el Señor le marca algo respecto a sus mejores amigos, el pastor debe ser fiel. No tiene compinches porque Fer me trae, ¿no? Los domingos a las mañanas me ahorro un par de colectivos ahí.
Nada. El pastor debe ser fiel. En ese sentido no tiene amigos. Después que los necesito todo el tiempo, pero no es que mientras más me acerco al pastor, más del grupito pastoral, como escuché por alguna vez en Japón, entonces, es porque ellos no le dicen nada al pastor o el pastor... No es así. Y cada cristiano debe ser fiel al Señor. No debe tener sus compinches a quien puede manipular y sus hermanos a quien puede discriminar. Y así es. Eso se debe acabar, dice Santiago. Y si alguno de nosotros está viviendo así ahora, sepa que es transgresor de la ley. Pero hay arrepentimiento si confiesa el pecado y comienza a amar. Por eso el título de la predicación no es amor. ¿Sí? No es amor lo que estás haciendo, es discriminación. Así que vamos a hacer esta oración de aquí en adelante todos nuestros días. ¿Qué dicen? Es una forma de decir, no sé si se olvidan mañana, no, ya pequé, no sé, hacerlo continuo. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Corrige todo lo que hay que corregir de mí, de mí, de mí. Jesús dijo eso. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, hermano, déjame quitar la paja de tu ojo cuando tú tienes una viga en tu propio ojo? Hipócrita, dice Jesús. Imagínense, él está predicando el sermón, hipócritas, y le suena hipócritas, hipócritas, hipócritas. Limpia primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para quitar la paja del otro. Primero es examíname y luego sirvo a los demás. Primero es pruébame y luego tu juicio va a ayudar, no manipular. Examíname, pruébame, conoce mi corazón. Si hay camino de perversidad, arráncalo de mí y guíame en el camino eterno. Y ahí esa iglesia es bíblica, es una bendición preciosa.